Hola, bienvenidos a este tercer video de la unidad 16. Permítanme primeramente leerles dos pequeñas lecturas. La primera se llama La polilla y la selección natural. En la mayor parte de la Gran Bretaña vive una polilla que es de hábitos nocturnos, por lo que descansa en los troncos de los árboles durante el día. En la mayoría de los individuos el patrón de la coloración de las alas es blanco con manchas cafés, por lo que se confunde bastante bien con los líquenes, que es un tipo de hongo que crecen en la corteza de los árboles. Sin embargo, existen algunas polillas cuyo color de alas es más oscuro y por lo tanto no puede confundirse con los líquenes. Diferentes especies de aves se alimentan de ambos tipos de polilla, debido a que las polillas oscuras se ven con mayor facilidad cuando descansan en los troncos de los árboles. Estas son más depredadas. Sin embargo, esta situación fue modificada en varias ciudades durante la Revolución Industrial por el uso del carbón que servía para alimentar las calderas, generando un vapor que impulsaba la industria inglesa. El hollín producido empezó a depositarse por todos lados, incluyendo los troncos de los árboles, provocando que los líquenes que ahí crecían se oscurecieran. En este nuevo ambiente, las polillas claras fueron más notorias y depredadas por las aves, lo que provocó que las polillas oscuras aumentaran en número. Y ahora vamos a ver lo que son las abejas Ancón. En 1790, un granjero de nombre Seth Wright descubrió que una de sus ovejas había parido un cordero de patas cortas. En vez de deshacerse de él, como muchas personas le habían recomendado, Seth decidió conservarlo, ya que pensó que si se podía reproducir ese cordero, tendría un rebaño con patas de ese tipo, y así ya no sería necesario poner vallas tan altas alrededor de su granja, lo cual le ahorraría tiempo y dinero. Seth cruzó el cordero con otra oveja de patas normales y resultó que nacieron dos crías con patas cortas, un macho y una hembra. Al paso del tiempo volvió a cruzar a estas dos ovejitas y obtuvo todo un rebaño con patas cortas. Estas ovejas se conocen como ovejas halcón. Como se nota en las dos lecturas, las especies mencionadas sufrieron una evolución de su estructura, unas por la acción indirecta del hombre que provocó la disminución de una especie de polilla y la depredación de otra de distintos momentos, y en la otra la naturaleza alteró las características de las ovejas. ¿Creen ustedes que son los únicos ejemplos de evolución? ¿Serán iguales las especies de animales, incluyendo el humano en la actualidad, que en los inicios de la vida en la Tierra? El primer caso es el resultado de la selección natural, en tanto que el segundo de la selección artificial. Es decir, son las condiciones ambientales las que seleccionan dentro de las variables de una población la que sea más favorable para el caso de la polilla, y en cambio la voluntad del creador de ovejas para el segundo caso. A partir de sus observaciones, Darwin se percató que dentro de una población de organismos de la misma especie existían variaciones. Estas variaciones son la tendencia que tienen los organismos de una misma población para diferenciarse, y se les conoce como variabilidad genética. Es decir, no todos los organismos de la misma especie son idénticos. Existen diferencias entre todos ellos. La mayor parte de la variabilidad viene de los genes y se origina en tres formas: mutación, flujo genético y recombinación. La variabilidad genética se puede notar de una generación a otra, pero los resultados evolutivos serán notorios hasta varias generaciones más. El término biodiversidad fue utilizado por primera vez en 1986 por Walter G. Rosen, y se refiere a la amplia variedad de seres vivos que habitan la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Es el resultado de miles de millones de años de evolución de acuerdo a procesos naturales, y también a la influencia creciente de las actividades del ser humano en el entorno que habita. Asimismo, comprende la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie. Estas circunstancias posibilitan
la combinación de múltiples formas de vida cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno sostienen la vida en el planeta. Vamos a ver lo que es la teoría sintética. Como ya se mencionó, la biodiversidad es el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra y los patrones naturales que la conforman, por lo que se buscó una explicación a esos patrones. Y aunque Darwin trabajó arduamente en dos ideas importantes de la evolución y la descendencia por modificaciones y la selección natural, no llegó a comprender esas modificaciones en la descendencia de ancestros comunes. La influencia que ejercieron estas dos ideas en el medio científico fue trascendente porque a partir de ellas se transformaron los marcos conceptuales de varias disciplinas como la embriología, la paleontología y la biogeografía. La teoría de la evolución de Darwin abrió un campo de investigación para los científicos junto con las leyes de la herencia postuladas por Mendel. De la combinación de ambas surge la teoría sintética, que consiste en relacionar la teoría de la evolución con la paleontología y la sistemática y la genética. Esta combinación de teorías se hizo hasta las primeras décadas del siglo XX y sus principales representantes fueron el genetista Theodosius Dobzhansky, el zoólogo Ernest Mayr, el paleontólogo George S. Simpson, el botánico George Leigh Stevens y el zoólogo William Huxley. La teoría sintética, también conocida como neodarwinismo, postula que los mecanismos de la evolución se darán a partir de la selección natural de la misma forma que en la teoría de Darwin. Primeramente, los organismos experimentan mutuaciones o cambios aleatorios en su estructura. Un ejemplo de esta modificación genética es la polidactilia, la aparición de un dedo de más en la descendencia. Segundo, el proceso por el que se modifican las estructuras genéticas de la población es la deriva genética o proceso aleatorio. Si en una familia de uno de los abuelos tiene los ojos rasgados y el otro no, la probabilidad de que alguno de los hijos tenga rasgos es 50%. Y por último, las poblaciones se vuelven genéticamente homogéneas por el flujo genético. Es el caso de la polinización que sucede a través de los insectos. En 1918, Ronald Albert Fisher reconcilió las diferencias entre los nutricionistas y los biometistas, al demostrar que la totalidad de los resultados obtenidos se explicaba por los principios de la herencia mendeliana o teoría sintética de la evolución. Y ahorita les voy a mencionar una comparación entre los biometistas y los mutacionistas. Los biometistas defendían la selección natural postulada por Darwin, así como los cambios en los organismos que se presentan de manera gradual y no de manera brusca, es decir, defendían el gradualismo darwiniano, mientras que los mutacionistas postulaban que la verdadera evolución se presenta por mutación en las células, es decir, la aparición de un error en el ADN de un individuo, duplicándose las células de manera anormal. Recordemos que la teoría sintética postula que los cambios graduales y la selección natural son los mecanismos principales de cambio evolutivo de los organismos, pero no considera los mecanismos que defienden otras teorías. La teoría sintética también enfrenta a científicos que no comparten sus planteamientos y por ello propone otro argumento explicativo. Por ejemplo, algunos afirman que esa teoría no explica de manera convincente algunos procesos biológicos, como el de la transferencia genética horizontal entre los procariotas, es decir, la transmisión del gen o parte del mismo de un organismo en otro que no forma parte de su descendencia. Sin embargo, en general, la comunidad científica considera esas opciones solo como desacuerdos e ideas nuevas acerca de puntos específicos de la teoría sintética y que sus fundamentos no han sido rebatidos de forma consistente. Por ellos, en esta teoría se le considera la piedra angular de la
biología moderna. La aplicación de las herramientas aportadas por la biología molecular, por ejemplo, el descubrimiento del genoma humano o el mapa genético de los mexicanos, ha generado nueva evidencia que apuntan, a la teoría de la evolución y los resultados obtenidos en diferentes disciplinas de las ciencias biológicas ha fortalecido la teoría de la evolución. No obstante, las ideas básicas planteadas por Charles Darwin en el origen de las especies siguen siendo tan actuales como en la época que fueron publicados por primera vez. Ahora bien, ¿qué quise decir con toda esa perigoncia que me acabo de decir ahorita? Pues nada más sencillo más que la teoría sintética, es lo que les decía en el video anterior. Si bien son muchas teorías que buscan explicar el origen de las especies, el origen del hombre y por qué van ciertos cambios que eh, favorecen o desfavorecen a determinada especie o subespecie, la teoría sintética acoge a todas ellas y les da una explicación. Nuevamente, la teoría sintética es una teoría, no explica del todo. Simplemente lo que hace es ser un poco más ecléctica. Recoge todo, le da cabida a todas las demás teorías para que busquen explicarse mutuamente. Hasta ahorita, y eso que es, esto, hasta ahorita la teoría sintética, pues es la más amable, ¿no? O sea, la más flexible en ese sentido. Y pues, como dije ahorita, el darwinismo va, gracias a la teoría científica, sigue estando vigente en el sentido de la evolución de las especies. Ciertas cosas que postuló el darwinismo pues, fueron rebatidas y se obtuvieron nuevas especies, o sea, nuevas teorías, pero hasta ahorita sigue vigente algunas cosas de él. Bueno, ahora vamos a ver el desarrollo científico de 1600 a 1860. Los términos empirista, racionalista y evolucionista en el campo de la evolución tienen un origen común en el siglo XVII, en el que desde una perspectiva histórico-social se pueden explicar los cambios que contribuyeron al desarrollo cultural de los siglos posteriores. El siglo XVII tiene un carácter fundamental en la historia de la humanidad, porque está marcado por el racionalismo y el empirismo, dos corrientes de pensamiento que en su momento fueron irreconciliables y que provocaron el distanciamiento entre las cerraduras de la Edad Media tardía, cuyos cánones aún prevalecen en el Renacimiento. El siglo XVII es el siglo de la razón, este calificativo no indica que el racionalismo haya triunfado sobre el empirismo, es solo un epíteto que sugiere que la apertura mental de una sociedad hasta entonces cerrada, porque durante los siguientes 100 años, de 1600 a 1700, la sociedad logró olvidarse del viejo molde de métodos rígidos de comportamiento, es decir, actitudes apegadas a las normas dictadas por la Iglesia. El rompimiento de los viejos modelos religiosos permitió a científicos, filósofos, artistas, etc., liberarse de la rigidez de las estructuras jerárquicas verticales de la escolástica y plantear horizontes innovadores en todas las áreas del conocimiento. En el siglo XVII se desarrollaron sistemas que unificaban los métodos y fundamentos del conocimiento científico. A esta teoría se le llamó epistemología y hoy se conoce como la teoría del conocimiento. Entre las disciplinas que se basaron en los métodos y fundamentos y que son parte de la filosofía están la metafísica, que trata del ser vivo en cuanto a tal y sus propiedades y principios y causas primeras; la lógica, que es la ciencia que expone las leyes, formas y modos del conocimiento científico; la ética, que pertenece a la filosofía y estudia la moral y las obligaciones del hombre, y es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana; y la política desde el punto de vista filosófico, que marca las directrices que rigen la conducta de un asunto o campo determinado. La epistemología también incluye el estudio de las ciencias naturales. En el caso de las artes, un ejemplo significativo de la época es el estilo barroco, que influyó la literatura, la escritura, la danza, la música, la escultura, la pintura durante varios siglos. El barroco conserva en sus principios las formas propias del Renacimiento, mismas que fue modificado para ser más flexible e imprimirles una movilidad y un sentimiento desbordante
hasta alejarse del equilibrio y del clasicismo renacentista. Una de sus manifestaciones fue rescatar las formas celestiales por medio de la ornamentación y el tránsito de lo estático a lo dinámico. El barroco se impone como un estilo moderno y hace olvidar el manierismo del siglo precedente. Marca a la sociedad del entonces un nuevo estilo de vida al que se adapta y acepta vivir bajo situaciones de cambios constantes. Bien, el barroco, que se sitúa entre 1600 y 1700, una época de cambio, también conocido como el siglo de cruces. O sea, durante esa época fue un despertar de ideas. El Renacimiento propició este cambio, pero no es sino hasta el barroco, cuando ya las artes y las ciencias se logran independizar del pensamiento religioso, que es cuando empiezan a despuntar y a proponer todas estas teorías. Entonces, fue un siglo mágico del siglo XVII. El empirismo y el racionalismo. Para Kant, la experiencia, o sea, la sensibilidad y la razón, el entendimiento, son necesarias en el conocimiento. Ambas serán la fuente de nuestro conocimiento y son por igual necesarias. Si fallara una, no habría auténtico conocimiento. La función de la experiencia es la de recibir impresiones al percibir los hechos. La de la razón es más activa, pues debe ordenar y organizar esas impresiones para que tengan sentido y se produzcan los conceptos. La parte fundamental del concepto se forma por la experiencia y la razón da forma y estructura al resultado de la experiencia. Una constituye la materia del conocimiento y el otro la forma. Pero esto ocurrió más de un siglo después de que René Descartes, filósofo y matemático francés, planteara su concepto de racionalismo. Para Descartes, el racionalismo es una corriente filosófica que postula que la realidad está gobernada por un principio inteligible que puede acceder por medio de la razón y que identifica la razón como el pensamiento. Después, John Locke postuló la teoría llamada empirismo, que menciona como una norma o criterio de verdad es la experiencia, ya que el conocimiento se obtiene a través de la repetición de situaciones que llevan a conocer un hecho. El empirismo postula que el único conocimiento válido es aquel que alcanza los sentidos, porque cualquier idea de carácter racional que nos probemos procede de la experiencia o bien de otras ideas, que a su vez tienen su origen en la experiencia, o sea, todo tiene que ver con la experiencia. Por tanto, es en última instancia la experiencia, esto es el conocimiento sensible y no la razón, la fuente última de nuestro conocimiento. Esta postura la mantuvieron fundamentalmente los filósofos ingleses John Locke y David Hume. El empirismo hace referencia a los conocimientos que se adquieren a través de la práctica de una disciplina, es decir, todo aquello que hacemos sin necesidad de estudiarlo de manera formal, las tareas cotidianas, el saber qué rutas debemos tomar para ir a tal lugar, y entre otras cosas, y que se comprueban por el número de veces que se repiten con los mismos resultados. El racionalismo, por otro lado, se basa en la investigación de un acontecimiento o de una acción. Por ejemplo, la explicación de una operación matemática hace uso del razonamiento y del pensamiento para desarrollar el procedimiento de dichas operaciones. En su síntesis sobre ambas corrientes filosóficas, Kant establece los conceptos de entendimiento y sensibilidad para referirse al racionalismo y al empirismo respectivamente, y plantea que ambos son necesarios en la búsqueda del conocimiento. Si se carece de alguno de los dos, no se alcanzará el objetivo de la ciencia. En síntesis, la función de la sensibilidad es la de percibir y la del entendimiento es reflexionar y organizar lo percibido para que tenga sentido y se produzcan los conceptos, es decir, el conocimiento. Manuel Calleja Salado hace una comparación de los puntos centrales del racionalismo y el empirismo
A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Origen del hombre desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista teológico. El creacionismo y el evolucionismo es una conclusión son parte de la historia del pensamiento humano, en el que no se llega a una conclusión definitiva respecto al origen del universo. Ambas posturas son antagónicas y en ellas se confrontan las creencias y las evidencias científicas. No pocas personas conciben que una divinidad, o sea, un Dios, un ser supremo, omnisciente, omnipotente y omnipresente, creó al ser humano. Pero no solo él, sino el universo, la materia primordial. Auguste Comte acuñó en 1824 el término sociología. Primero la había llamado física social, ya que utilizando el método de la ciencia natural, la física se propuso estudiar a la sociedad. Ideó la filosofía positiva, que era el método científico único para el estudio de las ciencias de acuerdo al positivismo, con el cual, en opinión del sociólogo mexicano Fernando Reza Becerril, propone un esquema amplio de la interpretación y análisis científicos en la actividad humana en la sociedad. El método científico es un método de estudio de la ciencia aplicada del que surgen postulados universales. Es objetivo porque quien plantea el problema de estudio no debe expresar opiniones personales. Está basado en preceptos que no pueden ser falseables. Es que las proposiciones de la ciencia no pueden ser susceptibles de ser falseables y deben ser reproducibles. Deben poder repetirse en lugares distintos y por sujetos diferentes. El positivismo, que las actividades filosóficas y científicas deben afectarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia de donde se ha de entender el conocimiento, el cual ha de ser demostrable y útil para lograr alcanzar la sociedad ideal siguiendo un orden cuya finalidad sea el progreso. Comte razona que el presente es el resultado del pasado, por lo que la ciencia que propone debe emplear el método histórico. Luego, el análisis de la sociedad ocurrirá solo en tanto su dinámica presente. Y aquí que Comte plantea la ley de los tres estados, es decir, las tres etapas teóricas por las que ha transitado el pensamiento de la humanidad desde su origen. El positivismo y el desarrollo social nacen en el siglo XVIII y es un movimiento filosófico pedagógico llamado enciclopedismo durante el periodo conocido como la Ilustración, época en la que los avances son en la ciencia y en la vida cultural en general. Como resultado de estos avances, nació una corriente llamada positivismo, que se caracteriza por afirmar que lo único auténtico es el conocimiento científico y que éste debe basarse en el análisis de los hechos reales y debe verificarse por la experiencia. La Ilustración, surgida en Francia durante el siglo XVIII, el cual se le conoce como el siglo de las luces, no se restringió solo al ámbito de las ciencias naturales, sino que penetró en la vida social, política, económica y cultural, primero de Europa y luego de Hispanoamérica. Otro suceso de la Revolución Francesa, movimiento social y político que convulsionó a Francia entre 1789 y 1799 y cuyo objetivo era terminar con el sistema conocido como antiguo régimen, es decir, el de la monarquía absolutista, y cuyos principios habrán de influir decisivamente los movimientos de emancipación de América desde finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Una consecuencia más del movimiento revolucionario señalado es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y por último, situamos la revolución industrial, periodo de transformación socioeconómico, tecnológico y cultural que se extiende desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, cuya influencia, igual que la Revolución Francesa, se desplegó por Europa y América. Y ya por último, veamos nuevamente a Karl Marx.
Y digo nuevamente porque seguramente ya lo tuvieron que haber revisado, si no conmigo con otro maestro en el módulo 10. No, en el módulo 4. En la Karl Marx, no sé si lo recuerden, pero si no, vamos a verlo de nuevo. Un bosquejo de él. Marx, filósofo, político y periodista alemán, conocido como el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo, escribió el manifiesto del Partido Comunista y el Capital, obra en la que convergen influencias de pensadores de los siglos XVIII y XIX como Hegel, David Ricardo, Rawson, Sismondi, Feuerbach, Blanqui, y de conceptos empleados por ellos como dialéctica, lucha de clases, proletariado, liberalismo, abolición de las clases sociales, pero son Marx y Engels quienes conceptúan esas características en una metodología analítica y logran elaborar una teoría explicativa no solo del pasado, sino del futuro de la sociedad. Marx también utiliza el método histórico para analizar y explicar científicamente los cambios de la humanidad. Dicho método propone que solo la historia permite entender la realidad. Su tesis postula que solo el pasado permite entender el modo de ser y el comportamiento de las cosas presentes. La realidad presente está compuesta por niveles y los más antiguos determinan a los más recientes o superficiales. Sin embargo, las diferencias del positivismo y la concepción marxista ha ideado el materialismo histórico como método específico, el cual plantea que las sociedades humanas siempre han experimentado y seguirán haciéndolo una constante dinámica de cambio sustentada, como lo dice el mismo Marx, en las condiciones materiales de la existencia, ligadas a la vida real y material de los individuos. Y en este contexto, dice Marx, toda la historia de la sociedad humana está hasta nuestros días en la historia de la lucha de las clases. La Revolución Francesa es considerada un claro ejemplo de la lucha de clases, pues el desequilibrio de la relación entre proletariado y burguesía los llevó al derrocamiento de los monarcas que representaban a los burgueses. En México, otro ejemplo desde la perspectiva de la lucha de clases fue la Revolución Mexicana, de donde surgen los sindicatos, la Ley Federal del Trabajo y otros más. Todo esto desde la perspectiva del materialismo histórico. Con su aporte teórico-metodológico, Marx y Engels establecieron las bases para la comprensión revolucionaria del cambio social, de las futuras etapas de la sociedad. También propondrán las formas prácticas de la organización sociopolítica que posibilite mantener una cohesión social de conciencia de clases. El materialismo histórico plantea que el capitalismo es una etapa de la transición en la que se generarán las contradicciones materiales para que sus clases sociales, burguesía, eh, propietaria de los medios de producción que tienen plus trabajo de su trabajador y el proletariado, poseedora de su fuerza de trabajo, se enfrenten de esa lucha de clases. El proletariado será el triunfador no por determinismo evolucionista, sino por la necesaria transformación de una sociedad justa en la que la distribución de la riqueza social, producto de la producción social, sea equitativa, que derivará en el socialismo, que es la siguiente etapa de la transición dirigida por la dictadura del proletariado previo a la consumación del comunismo, como lo propone el materialismo histórico. En pocas palabras, dice Marx que de la lucha de las dos clases, el proletariado y la burguesía, el proletariado por transformación de la sociedad, por una necesaria transformación de la sociedad, va a resultar ganador y se va a imponer, generalmente como socialismo y posteriormente como comunismo. Desde la perspectiva, la sociedad comunista es una necesidad histórica y no una aspiración utópica, ajena a voluntarismo e individualismos, como lo eran las posiciones idealistas anteriores al materialismo histórico, o como el mismo positivismo, cuya comprensión principal radica en el estatismo de una sociedad última y el voluntarismo individualista del hombre como motor dinámico, es decir, el orden y el progreso. En ese sentido, el materialismo histórico
es semejante a la teoría de la evolución darwinista, en donde no son las especies las que se determinan su diversidad y adaptación al medio, sino el mismo medio que influye para hacerlas diferentes. En síntesis, la irreconciliable oposición entre materialismo histórico y evolucionismo por una parte y positivismo por otra, es que mientras estos dos últimos conceptos giran en torno a un desarrollo paulatino de la humanidad, aquel lo hace en torno al de la revolución, es decir, a un cambio drástico. Así la humanidad forma parte en la transformación de sus condiciones materiales de existencia. Marx afirmaba que la existencia del hombre depende de su relación con el aparato productivo y con el presente. Marx postula que toda idea que ata o manipula al hombre no le permite evolucionar. De ahí la frase célebre que dice que la religión es el opio de los pueblos. Bastante largo estuvo este video, ¿verdad? Pero es porque vimos muchas teorías y muchas explicaciones. Pero bueno, para realizar la actividad correspondiente a este video, van a necesitar repasar mucho algunos términos que mencioné durante el mismo. La actividad es sencilla, al igual que las otras dos, le van a dar unos conceptos, ustedes van a tener que ver su significado, con la pequeña diferencia que la primera parte de la actividad van a tener que rellenar ciertos espacios con las palabras que les van a dar ahí. Es parecido al resto de la actividad, ¿no? Que son la palabra clave que la van a ir poniendo en el lugar que corresponda, con los conceptos. Y pues son las mismas recomendaciones, no dejes de contestar nada, todo contesten, todo de avanzar la actividad. Y no me queda más que desearles mucha suerte y adelante.